Buenos días, en este vídeo voy a explicar ángulos en la circunferencia. Empezaré explicando el ángulo central. El ángulo central tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus dos lados son 2 radios. Mide lo mismo que mida el arco que ocupa. Otro tipo de ángulo es el ángulo inscrito. El ángulo inscrito tiene su vértice en el borde de la circunferencia. Sus dos lados son 2 cuerdas y la medida de este ángulo es la mitad del arco que ocupe. Si este arco, por ejemplo, fuera de 60 grados, el ángulo mediría 30. Recordad que un ángulo inscrito mide la mitad del arco que ocupa. Otro tipo de ángulo es el ángulo semi-inscrito. Uno de sus lados es una recta tangente a la circunferencia. Su vértice está en la circunferencia, igual que el ángulo inscrito, pero, como he dicho antes, uno de sus lados es una recta tangente. El otro es una cuerda que atraviesa la circunferencia. Igual que en el ángulo inscrito, su medida es la mitad del arco que ocupe. Si ocupase, por ejemplo, un arco de 80, el ángulo mediría 40 grados. Veamos ahora unos ejercicios sobre este tipo de ángulos. Tenemos una serie de ejercicios. Vamos a averiguar qué mide cada ángulo. El primer dibujo tenemos un ángulo central. Un ángulo central mide lo mismo que su arco. En este segundo dibujo tenemos un ángulo inscrito. Su vértice está en el borde. El arco de un ángulo inscrito es el doble de lo que mide el ángulo. Sigamos con el tercer dibujo. Aquí no nos dan medida, pero sabemos que el arco que ocupa este ángulo es media circunferencia. Como es un ángulo inscrito, medirá la mitad de su arco. Aquí tenemos un ángulo semi-inscrito. Un ángulo semi-inscrito siempre mide la mitad de su arco. El arco es de 240. Eso es lo que medirá el ángulo, 120. Y por último, tenemos un ángulo semi-inscrito tal que su arco mide 225 y nos piden calcular el ángulo.
Este trozo de arco, que es el que ocupa el ángulo, no sabemos lo que mide, pero toda la circunferencia mide 360. Por tanto, el arco mide 135. ¿Qué medirá el ángulo? Un ángulo semi-inscrito siempre mide la mitad del arco. Lo que hace que el ángulo mida 67,5. Veamos a continuación más tipos de ángulos y algún otro ejercicio. Ya por último tenemos dos tipos más de ángulos. Ángulo interior. Su vértice está dentro de la circunferencia y sus lados son dos cuerdas. Para calcular la medida de este ángulo debemos sumar los dos arcos que genera y dividir entre 2. Veamos un ejemplo. Tenemos un ángulo interior que genera un arco de 100 y un arco de 30. ¿Qué medirá ese ángulo? 100 más 30 dividido entre 2. El ángulo será de 65 grados. Y el último, el ángulo exterior. El ángulo exterior tiene un vértice fuera de la circunferencia y sus lados son dos rectas secantes. Para calcular lo que mide el ángulo, hacemos la diferencia de los dos arcos que genera y dividimos entre 2. Veamos un ejemplo. Este ángulo exterior nos genera un arco de 80 y un arco de 20. Hacemos la diferencia y dividimos entre 2. 30 grados. Este ángulo medirá 30 grados. Y con esto acaba nuestro vídeo sobre ángulos en la circunferencia. Si te ha gustado nuestro vídeo, danos un like.